Salutacions, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a tener podríamos decir, como una investigación histórica un tanto picante. Y para ello tenemos pues un buen amigo y colaborador como es Ireneu Castillo. Ireneu, molt bon día, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, Ferran, y toda la audiencia, claro, evidentemente. Tenemos que decir que, Ireneu, pues eres, podríamos decir, pues un investigador histórico de la historia que pues jamás se ha contado o que ha quedado pues relegada pues a determinados apuntes. Es aquella historia como incómoda a veces, por decirlo de alguna manera, pero bueno, que ha sucedido con personajes pues de gran relevancia, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. O sea, vamos a ver, yo lo que me dedico sobre todo es a buscar, pues digamos, a intentar divulgar la historia a base de las anécdotas y todo, digamos que todas estas pequeñas cositas que igual se esconden o que no son muy evidentes y que la gente desconoce, entonces pues digamos que me interesan y entonces yo me dedico pues a explicarlas. Tenemos que decir que Ireneu tiene Memento Mori, que es una web en la cual podéis encontrar abundante y muchísima información que ya llevas muchos años, Ireneu, en el mundo de la divulgación histórica, ¿verdad? Sí, de hecho, el blog lo comencé en febrero del 2005, con lo cual, pues mira, 16 años hace escasos días que cumplió. Con lo cual, desde entonces, pues mira, llevo más de 1.300 artículos en el blog y, bueno, pues estamos en las redes, o sea, estás en Facebook, estás en Twitter, estás en YouTube, que también tengo un canal de YouTube. Bueno, pues ahí estamos, dando un poco la vara, sobre todo a la gente que no quiere, digamos, que se divulgue según qué historias, ¿no? Decía yo al principio del programa, Ireneu, que vamos a hacer un Sapiens un tanto picante, porque vamos a rascar en la historia con personajes que han tenido pues su protagonismo en las sombras, pero que ha habido mucha actividad, podríamos decir, sexual. Es que la actividad sexual, digamos que es la base de la historia, más bien tendríamos que decirlo por aquí. Más que aparecer, digamos que una anécdota, no, o sea, digamos que lo que es la actividad sexual es lo que ha movido el mundo, es lo que podríamos decir. Mira, vamos a empezar por tierras cercanas. Andorra, vamos a hablar de tierras catalanas, porque en Cataluña hay, y según tu investigación, el Speculum Alfoder. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí, a ver, el Speculum al Foder, digamos que es el nombre en catalán. Bueno, en catalán, digamos que en latín, porque en catalán actual se podría entender como el Manual del Fotra, o en castellano, digamos que el Espejo del Joder. Con lo cual, eso es un pequeño manuscrito de finales del siglo XIV o principios del XV, que está escrito en catalán justamente por un autor o autores anónimos, porque no se sabe exactamente, pero que tiene la gracia que es como, digamos, es el Kama Sutra europeo, porque de hecho es uno de los primeros digamos que libros que nos ha llegado, dedicados a, digamos, que a la temática al estilo del Kama Sutra indio, con lo cual pues bueno, pues tiene su cierto interés, ¿no? Hay cierta correlación, inspiración, similitud entre el Kama Sutra indio y el Kama Sutra catalán. A ver, sí y no. Hemos de contar que Cataluña, claro, estamos hablando en el siglo XIV o el XV, sobre 1300, 1400, ¿no? Entonces, digamos que Cataluña, la gracia que ha tenido durante toda o buena parte de la historia medieval y tal, es que estaba en la zona de contacto entre lo que era el saber oriental de Al-Ándalus y digamos que las creencias europeas digamos que de Centro Europa, las cristianas católicas religiosas, ¿no? Entonces, estabas en una zona digamos que de intercambio de ideas, y entonces muchas de las cosas que te llegaban desde Al-Ándalus llegaban aquí, y de las que venían por Europa también. Entonces aquí se hacía, digamos que era como se ha dicho tantas veces, ¿no?, un crisol de culturas, ¿no? Y esto, digamos que el Speculum al Foder pues sería justamente uno de estos. A ver, sí, ¿tiene algo que ver? Sí, a ver, en principio igual lo que nos ha llegado ahora
del Kama Sutra es sobre todo las posturas y tal. Pero bueno, en este libro en concreto, si permites, o te lo explico brevemente, el Speculum al Foder está dividido como en tres partes. En el primero, pues uno digamos que se dedica pues a la salud e higiene sexual de los hombres. Hemos de contar que esto está ligado con la teoría de los humores de Galeno y historia de estas, donde te dan una serie de consejos y historias muy raras, pues para poner, digamos que el órgano sexual de los hombres pues en funcionamiento. Después también una segunda parte que lo que tiene de novedoso es que se dedica a la psicología de la mujer, cuando en aquel momento la mujer era poco menos que algo pecaminoso y que no se podía poner, que incluso te explican de cómo se hacían los consoladores. O sea, estamos hablando del siglo XIV, ¿eh? O sea, Caray, escribir esto te podía costar la hoguera. Sí, perfecto. Sí, de hecho es esto. La gente nos explica cómo existiese digamos que este pequeño libro, que, a ver, han llegado dos documentos hasta la actualidad. Bueno, los dos están en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero uno, la gracia está que pertenecía al Marqués de Santillana. Y con lo cual, digamos que la gente, digamos que los estudiosos, pues no se explican mucho cómo pudo llegar o cómo pudo llegar a escribirse un libro como tal en una situación actual. Vamos, en la situación actual que estamos hablando de la Edad Media. Entonces, bueno, pues te encuentras que es como una cosa como muy novedosa, y claro, que solo se entiende en tanto en cuanto que la Cataluña medieval era, pues lo que hemos dicho, era una zona de transición entre los saberes orientales, que en aquel momento eran los que marcaban la pauta, y los cristianos, que eran digamos que los conservadores y los, digamos que los cerrados. Entonces te encuentras con historias de estas. Si me permites, te explico una de las recetas que da el Kama Sutra catalán, para digamos que para levantar un poco el ánimo de los de los hombres, ¿no? Vamos a escucharte, a ver qué podemos aprender. Bueno, a ver, para favorecer la erección, cazar gusanos que se encuentran en los huertos, en la tierra, hacer secar, picar y mezclar con aceite de azufaifo, untar la verga, frotar bien y quedar así toda una noche. Por la mañana lavar con agua tibia. O sea, vamos a ver, a ver si alguno de nuestros oyentes ahora en estos momentos se atreve a hacer, digamos que implantar esta receta. La verdad es que tendría más valor que un torero, ¿no? Pero era funcional, porque si está escrito, y un personaje, como decías tú, el Marqués de Santillana, un hombre del mundo de las letras, de la literatura castellana, que estaba durante el reinado de Juan II de Castilla, ¿no? Estas familias nobles que guarden estos libros, esto era un valor incunable, por favor. Por eso, realmente tenía un valor, digamos que intrínseco, que para que lo guardara él en su biblioteca personal, ¿no? Pero para que veas, ¿no? Y otra que había también, mira, otra lavativa muy buena: tomar 1 libra de aceite de nuevo, añadir 1 libra de cardos, 3 libras de leche fresca, 1 onza de jengibre y 1 de alfenidio. Alfenidio, te pongo el paréntesis, es una mezcla de azúcar con almendras, aceite de almendras dulces. Con lo cual, tú mezclas todo esto y sigue la receta. Dejar sobre el fuego hasta que hierva. Colar, tomar 2 onzas con media onza de aceite común y 1 de aceite de bayas de laurel. Hacer la lavativa durante 10 noches sin hacer el amor. Notará maravillas. O sea, es que encima te marca y dice que notará maravillas. O sea que el autor supongo que experimentó en sí mismo. Bueno, supongo que sí, ¿no? A ver, Marqués de Santillana, no sé qué es lo que pensaría también. Claro, como no sabemos de quién son los autores, el autor, la autora o los autores. No hay autor. No, es anónimo, no se sabe. Entonces, seguramente siguió vivo el autor o autora, lo escribió
y fue un salvoconducto porque si no, en aquellos tiempos que estamos rondando, como dices tú, el 1300, 1400, así, escribir esto, bueno, hubiese sido una herejía, algo, hubiese acabado pues muy mal. Bueno, pero es lo que estamos diciendo, o sea, hasta qué punto el hecho de salir donde salió implicaba que también digamos que la forma digamos que la sociedad no era tan cerrada como nos han dado a contar, sino que había realmente una cierta laxitud que digamos que no nos ha llegado, porque si no, no podría existir este tipo de libros, ¿no? Bueno, lo que está claro también hay que ser realistas. Siempre ha habido este pudor, este respeto, bueno, el que dirán, el tal. Oiga, pero la población mundial ha ido creciendo con los siglos y cada vez más, más, más. O sea, nada parece porque sí. No, de hecho no sale nada de porque sí, o sea, por eso es lo que te digo, que al final la actividad sexual es lo que ha movido el mundo, con lo cual, mira, será muy poderoso y seremos todo lo que sea, pero yo creo que más bien es hipocresía que otra historia, ¿no? Bueno, que los romanos y tal, pues no tenían tantos problemas, pero claro, estamos hablando de la Edad Media y aquí sí que había. Vaya, o sea que ya teníais el Kama Sutra catalán, el Speculum al Foder. Seguimos porque la cosa a lo mejor se pone picante. Cuando cae el sol, se despierta un lívido. Ireneu, háblanos de las fogosas noches de boda de los reyes europeos, que parece que, bueno, aquello era, no sé, pon tú la palabra, el adjetivo. Es lo que decimos, que la actividad sexual es lo que ha movido el mundo. O sea, quítate de puñetas, ni del dinero, ni la ambición. No, aquí es la cama, eso es lo que ha funcionado. Y bueno, y lo de fogosas lo tendríamos que decir entre comillas. Tendríamos que ponerlo entre comillas, porque... ¿Qué tendríamos que decir? Fogosas. Sí, más bien una cosa rara. Mira, ahora te lo explico. A ver, en principio lo que es siempre lo que los reyes y tal, pues siempre se nos ha venido a la cara, pues, o sea, a la cabeza, que no me venía a la cara, a la cabeza, pues el hecho de que se han pasado aquí 3 pueblos con su vida sexual y con todo, ¿sabes? Y bueno, pues desde todas las épocas, pero realmente no era tanto la cosa, porque tú imagínate, estamos hablando de la Edad Media y tal, que sí, que a ver, como estamos hablando antes, pues se ha tenido un montón de hijos y proles, o sea, han hecho de todo, barbaridades que nos han llegado documentadas, digamos que a nivel sexual. Pero también tendríamos que ponerlo un poco en contexto, y hemos de contar que durante la Edad Media, a ver, durante la Edad Media, no tanto la Edad Media, pues los reyes, o sea, no se casaban por amor. O sea, cuando se casaban era porque de hecho era una digamos que era un contrato en el cual intentaban poner sus reinos y principados, pues intentaban unirlos para aumentarlos y vamos, porque de hecho los reinos y todo esto eran posesiones personales suyas, con lo cual pues te encontrabas pues que tal familia real pues lo que quería era digamos que por intereses del momento pues le interesaba juntarse con otros reinos, hasta aquí normal. Pero claro, eso de casarse por amor, no me vengas con tonterías, ¿no? Amor, eso debe ser para otra cosa, pero no para ellos, claro. Entonces lo que te encontrabas es que durante aquellas noches pues ¿qué hacían? Pues casaban a un chico de 10 y pocos con una chica de 10 y menos. Entonces, claro, tú imagínate la noche de bodas, lo que podía ser, porque claro, hemos de contar que todo que estos tipos de uniones, digamos que no dejaban de ser más que meros contratos, digamos que se sellaba con la consumación del casquete entre los recién esposos. O sea, es duro, pero es así. O sea, digamos que el hecho del momento de la noche de bodas, cuando se consumaba, cuando hacían el amor entre ellos, eso era la firma final de conforme que se había hecho el contrato. Pero claro, tú imagínate, chiquillos, porque no dejan de ser chiquillos, algunas veces eran niñas de 12, 13 años como mucho,
¿Qué dices? Sí, sí, o sea, claro, tú si miras la historia, tú verás que hay un montón de reinas porque se han casado, pues ya te digo, con 10 y pocos o 10 y menos. Pero claro, hemos de contar que estamos en una situación de que el sexo está reprimido, que tenían que llegar vírgenes, coño, es que la primera noche encima tienes que hacerlo todo lleno de gente, o sea, rodeado para dar fe conforme que aquel reino y aquel otro se juntaban. Tú imagínate. Estamos hablando que habían espectadores. Sí, sí, o sea, de hecho tenía que haber hasta cierto punto, tenía que haber los testigos conforme que los dos reyes o dos nuevos reyes, príncipes, llámale como sea, depende cómo fuera el momento, pues que habían consumado el acto sexual, porque aquello era la firma. Pues claro, pues tú imagínate, chiquillos que no sabían del sexo, no sabían nada, todo lleno de gente, en una cama que aquello era más frío y más grande que una pista de patinaje. Claro, a ver, tú te imaginas. Esto es un poco depravación, ¿eh? Sí, sí, no, o sea, la escena podía ser de vodevil, o sea, tú imagínate, o sea, claro, encima, la presión sobre el par de tortolitos, ¿no? Pues era bestial, o sea, aquello era como tener un tráiler de 16 ejes ahí encima, o sea, a ver, hacer otra cosa que no fuera jugar al parchís era imposible, con lo cual, tú imagínate, después nos ha llegado pues la idea claro, como eran formalismos, los testigos, pues muchas veces lo que hacían era hacer la vista gorda respecto a aquel momento, entonces ya lo daban bueno, y entonces cuando tenían que porque claro, después tenían que hacer sus informes y documentos y tal, pues claro, les ponían unas virilidades y unas fogosidades que eran más parecidas a las de un búfalo que a las de otra cosa. Entonces, digo, en estas situaciones tú imagínate, por ejemplo, en el César Borgia se dice que en la noche de boda le metió 8 a su partener. 8. Ahí lo dejamos, ¿no? 8. O sea, tú te lo crees, en estas situaciones es imposible. Con lo cual, pues lógicamente, después de esta primera noche de boda, que después, claro, aquello dependiendo de los testigos que estuvieran a favor o estuvieran en contra, pues unos decían que eran impotentes, que no sabía, que no podía, claro. Había un debate abierto en la escena, vaya. Claro, a ver, lo que más raro es que se hubiera podido llegar a firmar cualquier unión de reinos de esta forma durante más de 1000 años. O sea, es imposible. Con lo cual, después, ya una vez que ya saben de qué va la historia, que ya has pasado la primera noche y todo esto, entonces, claro, es normal de que se digan todas las sensacionales bodas, ¿no?, que se corrieron después, ¿no? Las fake news que hablamos ahora. Irineu, estás hablando bueno, pues de estas extrañas y fogosas noches de reyes europeos, pero también hay una anécdota de un príncipe español en tu investigación muy curiosa, ¿no? Que nos hace hablar de Juan de Aragón. ¿Qué le pasó a este hombre? Sí, este ya es el colmo de los colmos, porque resulta que al pobre hombre, pues poco menos que lo mataron a polvos. O sea, ¿estaríamos hablando de pobre o héroe? No sé, ¿cómo lo ves esto? queda un poco raro decirlo, pero es que al pobre hombre es que sí, o sea, a base de que lo dejaron más seco ahí que. A ver, explícanos, pero siempre manteniendo las distancias estéticas, oratorias, porque ya sabes que estamos aquí en prime time. Cuéntanos. Sí. No, a ver, claro, a ver, ¿cómo explicas de esto, no? De que un príncipe español haya sido muerto a polvos. Pues tal que así, o sea, lo que pasa es que no fueron polvos de veneno, claro, sino que fueron de los otros. Pero vaya, sí, talmente como esto. A ver, estamos hablando de una situación pues como la que hemos hablado antes, ¿no? De que pues un chaval, pues mira, en este caso, pues estamos hablando de que al príncipe Juan de Aragón, pues lo casaron con la princesa Margarita de Habsburgo. Entonces, bueno, a ver, el príncipe español, pues Estamos hablando, déjame recordar un poco las clases de historia. Juan de Aragón era hijo, si no recuerdo mal, segundo hijo de los Reyes Católicos. Sí, exacto.
Vale. Sí, totalmente. O sea, claro, estamos hablando de 1497, que fue cuando los casaron a uno y a otro. Margarita de Habsburgo es la hija de Maximiliano I, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También muy raro el hombre, porque según se comenta, iba a todos los sitios con un ataúd y hablaba con él. Dice, bueno, vale, hasta aquí está bien. Después dicen también que murió por un atracón de melones. Bueno, dice, las familias son como son. Este hombre venía por aquí. Bueno, ¿De qué melones estás hablando? ¿Perdón? Ya que hablamos de este tema, no sé, ¿de qué melones estás hablando? De la fruta. Ah, correcto, bien, bien. Es que ahora por un momento había entendido otra cosa. Disculpa. Imagínate que morir de un atracón de melones dentro del contexto se ve hasta normal. O sea, para que veas. Bueno, total, lo que estamos hablando, de que en el 3 de abril de 1497, pues los reyes católicos pues casaron a su hijo Juan con Margarita de Habsburgo. Claro, hemos de contar que el príncipe español pues tendría 18 años y la princesa pues unos 17, es lo que estábamos diciendo, que son prácticamente adolescentes los que los casaron. Pero claro, y así como en las otras veces estamos diciendo pues que como la cosa como que era más que intimidad, era intimidación, pues al final allí no había nada que hacerse. El día de la boda, pues estos dos tuvieron un flechazo que se ve que fue algo bestial. O sea, se ve que fue aquello, Cupido se ve que lanzó allí todos los ejércitos que tenía a por ellos, ¿sabes? Y entonces, cuando la noche de bodas que fueron las noches de bodas, porque aquello duró más que el copón. O sea, pues tú imagínate, uno que estaba dos adolescentes ahí con toda la hormona ahí en ebullición, pues vamos, que se encontraron el uno al otro, pero ¿de qué manera? Y bueno, aquello fue, según cuentan los documentos, se ve que aquello pasaba todo lo imaginable. O sea, se ve que no salían ni de la alcoba, no salían ni para comer. O sea, los asistentes le tenían que dejar las bandejas de comida, se lo dejaban afuera porque no paraban. O sea, antes dejaban de comer que dejaban de cagar, como decimos por aquí, ¿no? O sea, tú imagínate la situación. O sea, ya aquello ya fue el no va más. Pues bueno, pues claro, los días y las semanas pues pasaron, o sea, con la misma tónica, aparte de la noche de bodas, se supone que salieran mínimamente, pero vamos, dejaban a 50 sombras de Grey, se ve que lo dejaban al nivel de los Teletubbies. O sea, era una cosa bestial. Pero claro, el problema está que todo tiene un límite y claro, y al final la diferencia de resistencia física entre uno y otro era bastante notable. Así como la Margarita de Habsburgo pues era una chavala pues muy sana y muy fuerte y muy tal, resulta que Juan de Aragón era, digamos, todo lo contrario. Se ve que era muy simpático y todo lo que quieras, pero se ve que era enfermizo y era más débil. O sea, no lo aguantaba bien. Y claro, estas maratones que llevó durante 6 meses, pues tú fíjate cómo serían que hasta a la reina católica, a la Isabel la católica, le decían los pobres, digamos que la gente, los ayudantes y tal, le decían que Sí, la gente más allegada a los monarcas, sí. los asistentes de los príncipes le decían a la Isabel la católica, le decían, por favor, sepárelo, porque si no, no nos dura. Sí, ¿y sabes lo que respondía ella? Lo que ha unido Dios que no lo separa el hombre. Pues mira tú qué bien. Pues siguieron así durante 6 meses hasta que el pobre hombre petó. Supongo que sería una insuficiencia cardíaca, un paro cardíaco, iría por ahí, ¿no? Hoy día. No, lo que pasa es que cogieron fiebres tuberculosas y lo que pasa es que ya no se repuso, ¿no? Entonces ya murió pues el 4 de octubre de 1497. Claro, el problema no está el sexo en sí, porque el sexo en sí no te va a provocar nada. Pero claro, si estamos hablando de un individuo que ya es enfermizo, lo único, claro, durante 6 meses lo estuvo ahí explotando ahí como si fuera yo que sé qué, pues entonces, claro, aquello abrió la puerta a infecciones. El sistema inmunitario, vaya, que se debilitó absolutamente. La fatiga de estar continuamente ahí dándolo todo, pues claro, al final el pobre hombre pues cogió una fiebre y se lo llevó.
se lo llevó para adelante porque aquello porque era enfermizo de por sí. O sea, no tiene razón de ser digamos que por el hecho del sexo, ni de, digamos que ni en compañía ni solitario, el sexo no produce eso. Lo que sí produce es una bajada de defensas, que es lo que le pasó a este hombre, y digamos que ya no se repuso. Y bueno, mira, pues así pues estaba, que después los reyes siguientes, pues claro, entonces ya se decían los unos a los otros, tranquilitos, que no sea el caso, que no nos pasemos, no sea que nos pase como a este, ¿no? Vaya, vaya. Ireneo, también has investigado a otro monarca español, Fernando VII. ¿Qué decir de Fernando VII? La familia real, digamos que la monarquía española, ya sea las Trastámara, ya sea los Borbones, ya sea los Habsburgo, lo que sea, o sea, han dado mucho de sí y tampoco no es demasiado conocido. Bueno, de hecho, estamos hablando ahora de Fernando VII, que es el que me comentas. Pues este hombre, lo que aparte de que se le ha llamado el rey felón y tal, porque ha sido uno de los peores monarcas digamos que de toda la historia, pues, de España me refiero, pues este destacaba porque se ve que tenía un pene que vamos, o sea, se ve que aquello, lo del negro de WhatsApp, ¿sabes? ¿Tú conoces? ¿El qué? ¿El que dices? ¿Perdón? ¿Que decías? ¿El no sé qué? ¿WhatsApp? Sí, el negro del WhatsApp, no sé si lo conoces. No quieres este hombre. Que hayas vivido debajo de una baldosa todo este tiempo, seguro que lo conoces. Pues bueno, pues se ve que no desmerecía en nada al hombre. O sea, tenía un pene de aquellos que era tremendo. Tú mira cómo digamos que cómo lo describe Prosper Mérimée en 7 cartas de Mérimée a Stendhal, pues el chafarderío que le había llegado. Sí. Según la dama que me contó la historia, su miembro viril era delgado como un bastón de cera de lacrar en la base y grueso como un puño en la extremidad, además de largo como un taco de billar. O sea... Pero bueno... ¿Y esto está escrito? ¿Esto forma parte de los archivos de la historia? ¿Está escrito esto que acabas de comentar? Sí, ya te digo, o sea, esto está explicado, lo explica Prosper Mérimée en 7 cartas de Mérimée a Stendhal. Es una de las, digamos que un recopilatorio de cartas que se escribían entre ellos, pues entonces lo explica que se lo habían explicado entre ellos. Y bueno, y de hecho tenía el problema, que bueno, de hecho el problema no lo tenía él, de hecho el problema lo tenían sus digamos que sus mujeres, porque de hecho no se sabe por qué, bueno, sí se sabe por qué, pero es digamos que es retórico. Tuvo cuatro mujeres. Y bueno, has de contar. La primera... ¿4 mujeres o 4 esposas? Sí, 4 esposas. Claro, ya no sé, de mujeres, digamos que en el sentido de esposas tuvo 4 oficiales. Después las que tuviera por detrás, y es otra historia. Ahora, que viendo el problema que tenía este hombre entre las piernas, pues, hombre, a ver, la cosa, supongo que tampoco no habría tantas y tantas que desearan estar con él. Pero bueno, mira, a ver, te voy explicando. A ver, la primera fue María Antonia de Nápoles, que era una prima suya que tuvo 2 abortos y murió en 1806 después de 4 años de matrimonio, sin descendencia. Aquel no lo consiguió. La segunda fue María Isabel de Braganza, que era sobrina de Fernando VII también. Dio a luz una niña que murió a los 4 meses, volvió a quedar embarazada y murió durante la gestación. Se piensa que fue debido a una negligencia médica. O sea, ya la segunda ya no le duró tampoco demasiado. La tercera, esta ya es de Traca, o sea, también se llamaba María Josefa Amalia de Sajonia, era otra sobrina, que hemos de contar que era una niña de 15 años, criada en un convento y obligada a casarse en 1819 con Fernando VII, que tenía 35, que encima el tío estaba más salido que el pico de una plancha. O sea, tú imagínate el casorio, ¿no? Y que al ver aquello que el rey tenía entre las piernas, pues se negó en redondo a tener sexo con él. O sea, dijo, yo eso no entro. O sea, con eso, en esas situaciones yo no entro. Bueno, tú fíjate hasta qué punto que tuvo que ir el mismo Papa, el Papa de Roma, a convencerla de tener relaciones. Caray, esto sí que se llama influencia, ¿no? Ella dijo que no, y que entraba que no, o sea, y que no.
O sea, de hecho, murió de fiebre 10 años después sin haber tenido descendencia. O sea, yo no sé ni siquiera si lo llegó a catar. Pero bueno, esto ya son historias. Y bueno, al final tuvo la cuarta, se llamaba María Cristina de las Dos Sicilias, que era otra sobrina, ya llevan tres. Se ve que el hombre tenía ya una fijación con las sobrinas, en lo que decimos de la endogamia. Dices, bueno, métele sobrinas. Pero esta ya tenía 23 años. Ella era un poco mayor, claro, si estamos contando que la otra tenía 15, pues esta tenía 23 y estaba un poco más, digamos que más madurita y más hecha, ¿no? De la cual se cuenta que para hacer el amor con su marido, pues que hemos de recordar que estaba enfermo de gota, era obeso y tenía 45 años, pues se hizo confeccionar un almohadón con un agujero en medio, pues para poder modular pues el tamaño del sexo del rey, ¿no? Esta ya fue más viva, entonces mira, sí, vale, vamos a hacerlo, pero vamos a modularlo, ¿no? Pues me hago un cojincito así con un agujero en medio, un almohadón con un agujero en medio, y entonces para poder hacer la cosa, pues digamos que con cierta tranquilidad. Bueno, de hecho fue que tuvo dos hijas, la mayor de las cuales fue la conocida Isabel II. Lo que pasa que no consiguió tener el hijo varón que esperaba, y bueno, pues al final pues se produjo todos los problemas estos de las guerras carlistas y tal, porque quiso, de hecho cambió la ley sálica, ¿no? Y entonces para que pudiera gobernar su hija, porque no había podido tener ningún hijo. Lo que pasa que al hermano Carlos, su hermano Carlos de María Isidro, que era el que le tocaba, pues le supo pues como a rábanos fritos, y entonces fue cuando se produjeron pues las guerras carlistas y tal. O sea, para que veas tú que la medida puede ser que no importe, pero en el fondo aquí en la historia de España sí que importó, porque tuvo unas consecuencias un poco bestiales, ¿no? Mira, te voy a poner una anécdota. Me acaba de enviar un WhatsApp un oyente, es médico urólogo, y dice que Fernando VII tenía macrosomía genital. Es decir, unos genitales que se han desarrollado muy por encima de lo que se considera normal. Sí, no, claro, esta situación estaba, claro, el problema está que todos los demás, hostia, ¿y con esto qué hacemos? Claro, porque normalmente lo que se dice es que digamos que las teorías estas machistas, ¿no? Es de que cuanto más grande y más largo, pues como que mejor. Y realmente en la práctica va a ser que no. O sea, pues ya lo has visto, como hemos estado explicando, pues que no. O sea, más largo y más grande, pues no va a ser siempre mejor, y al contrario, pues da más problemas que otra historia. Pero bueno, mira, el machismo, digamos que imperante hasta la actualidad más o menos, pues es lo que ha vendido. Ireneo, y permíteme, tú como investigador histórico, ¿es cierto? ¿Ratificas aquello que siempre se ha dicho de que pues en una época medieval pues había el derecho de pernada, conocido también como la ius prima noctis? A ver, hasta el punto que yo he investigado, que he podido hacerlo, o sea, que he podido investigar un poco, aquello... digamos que hay especialistas que piensan que aquello más bien era como una especie de, digamos que de leyenda. O sea, no era real. No era real. Sí que había según qué prebendas, pero no digamos que no era tal como ha llegado la leyenda hasta la actualidad. Entonces sí que había un poco de verdad, pero no era digamos que ni mucho menos lo que llegaba, sino que simplemente tenía una serie de prebendas respecto a las gentes, porque es lo que estamos diciendo antes. O sea, la gente que vivía en un territorio era propiedad del rey. Entonces, digamos que los reyes, monarcas y gente poderosa, lo único que hacían se aprovechaban de esto. Claro, que dentro de aquí hubiera quien digamos que era más prepotente, quien tenía más cabeza, que tenía más, pues sí. Pero digamos que lo que ha llegado, al menos también desde mi punto de vista, es básicamente leyendas. Seguimos con anécdotas históricas que ha investigado Ireneo Castillo. Ireneo, ¿acabamos de hablar de reyes o hay algún dato más? Bueno, a ver, hombre, ahora estamos hablando de Isabel II, y también la vida de Isabel II también déjala correr, con lo cual nos da para otra, porque de hecho tuvo un marido, o sea, Isabel II, pues que de hecho se le llamaba Paquita. A ver, ¿cómo lo dices? Isabel II tuvo un marido que se llamaba Paquita. Esto es femenino. Sí, era llamado Paquita, sí, exactamente. Era llamado.
Sí, claro. ¿Y por qué? Así. Bueno, a ver, se llamaba Paquita, de hecho, a ver, hemos de contar. Isabel II, a ver, no era muy ducha, digamos que intelectualidades, porque estaba en todo lo que era el periodo de regencia, estuvo durante un tiempo que no pudo regir ella porque murió el rey, murió teniendo ella 3 años. Entonces, hasta que tuvo, me parece que fueron 13 años, te lo tendría que mirar, sí, 13 años, pues ella no gobernaba, con lo cual tuvo que ser pues su madre, María Cristina, la que tuviera que gestionarlo un poco. Claro, aquello, pues España en aquel momento, pues aquello era ¿cómo te lo diría? Pues un bidet lleno de pirañas. O sea, aquello era, pues, era un caos, era un auténtico caos. Entonces, ella, claro, pues empezó a crecer pues como quiso, un poco así lo que quiso. Lo que pasa que, claro, no era muy ducha en intelectualidades y lo que le iba mejor era la juerga flamenca, ¿no? Sobre todo de abajo. De tal forma que de política de país pues no tenía ni idea, pero vamos, de política de cama se ve que era una auténtica enciclopedia. Pero bueno, llegado al caso, pues la obligaron a casarse con alguien de la familia real, pues que tuviera más o menos afinidad o bueno, que tuviera interés, pues es lo que decimos de las endogamias de los reyes. Y entonces no se les ocurrió otra cosa más que casarla a los 16 años con un primo hermano suyo, que era 8 años mayor, que se llamaba Francisco de Asís de Borbón. El problema era que el hombre era gay, era homosexual, o sea, claro, en aquel momento la homosexualidad estaba reprimida. Pero, claro, a según quién, por mucho que esté dentro del armario, aquello la pluma le salían por todos lados. Y entonces se ve que este era uno de los casos. Con lo cual, claro, le obligaron a casarse. Ella, que encima le gustaba la cama más que un tonto un lápiz, que se dice vulgarmente, se encuentra con un homosexual que digamos que en lo que es la opción sexual pues tampoco no le va mucho, claro, aquello no pegaba ni con cola. Y de hecho cuando se enteró Isabel II de lo que de a quién le había tocado en gracia, los documentos dicen que dijo, no, con Paquita no. Claro, es que se le conocía, a Francisco de Asís se le conocía por Paquita, porque se sabía que era homosexual, y entonces, claro, en aquel momento, pues digamos que no podían estar, no estaban bien, ¿no? Bueno, total, que, claro, lo que decimos, se le llamaba el pueblo, lo que decimos, sería poner puertas hay gente que es tan abiertamente homosexual que no puede mantenerlo en ningún sitio, pues la misma opinión pública la conocía como Paquita Natillas. ¿Natillas? ¿Y Natillas por qué? Pues no sé, supongo que era por hacer lo que en catalán decimos el rodolí, por hacer digamos que la rima entre fácil, porque hacían digamos que sus cantares le explicaban la historia de esto. Pero bueno, total, que Paquita, pues claro, o sea, se sabía abiertamente que era gay, y la otra era poco menos que ninfómana. Entonces, claro, dices, aquello no pegaba ni con cola, o sea, y de hecho la pobre, digámoslo entre comillas, Isabel, pues se quejaba de tenerse que acostar en la noche de bodas con alguien que dormía con más encajes que ella. O sea, Vaya. dices, vaya plan, ¿no? Pero bueno, claro, es lo que decimos, en una situación como esta, pues tienes dos opciones, o sigues adelante o te separas. Y al final, digamos que Francisco de Asís, Paquita, digámosle cariñosamente, pues digamos que decidió pasar por el aro, y aquí lo que sea, y entonces digamos que estaba siempre junto con él, pero él se buscó su vida sexual, claro, en vista de que Isabel II se triscaba ahí a todo lo que podía. O sea, de hecho se reconoce a todo tipo de militares, políticos, o sea, por todas bandas, que bueno, que Paquita pues se buscó la vida pues con un tal Antonio Ramón Meneses. Entonces él se buscó su estabilidad emocional con este hombre, mientras que la reina pues se lo buscaba por su lado. Que a ver, también hemos de decir que se tenía embarazos, abortos y de todo tipo, y de los padres más variopintos del mercado político y militar español. O sea, eso sí que lo he tenido. Hombre, lo que está claro es que en aquellos tiempos métodos anticonceptivos, pues vete tú a saber cuáles habían. Estábamos
hablando de curiosidades de la historia. Mencionas reyes, reinas, pero hablemos de emperatrices y nos vamos a un manuscrito que ya el gran Plinio el Viejo explicó, relató, sobre una emperatriz romana de nombre Mesalina, que parece ser que la mujer era como Isabel II, parece ser, y lanzó un reto que a día de hoy, 2000 años después, aún se comenta. Cuéntanos. Sí, sí, bueno, a ver, digamos que Mesalina, claro, es lo que estamos diciendo. Toda la historia es que se mueve en torno al sexo, pero de una forma bestial. Lo que pasa es que siempre queda como en segundo plano, pero de hecho yo diría que es la primera fuerza de movimiento del mundo. Porque una cosa, los que hemos visto aquella serie, que trabajaron los actores magníficamente, éramos muy jovencitos, de Yo Claudio, recordaremos el nombre Mesalina, Claudio, pues Mesalina era la esposa que, bueno, de hecho se casó, si no recuerdo mal, con tan solo 15 años, contrajo el matrimonio con el senador Claudio. Sí, era la tercera esposa del emperador Claudio, sí. Vivió entre el 25 después de Cristo y el 48, más o menos, y bueno, la mujer, digamos, a ver. ¿Por qué se hizo famosa, entre otras cosas? A ver, hemos de ponerlo todo en contexto. Muchas veces se nos queda, digamos, que la anécdota, pero también hemos de decir que, aparte de que la mujer pues fuera más o menos casquivana y que le guardara o que le dejara de guardar, y que le gustara el sexo o tal. El problema que tenía era que era de una familia pues que era poderosa. Entonces, todo lo que nos ha llegado ha sido sobre todo de opositores. Entonces sí, o sea, nos ha llegado, pues claro. O sea que es lo que podríamos decir que se intentó desacreditar esta persona. Sí, exactamente. O sea, claro, es que se decía, pues bueno, que que se había puesto, que se decía que había atendido a 70 hombres y que no se sentía satisfecha, que había llegado hasta a acostarse hasta con 200 hombres. Porque vamos a poner blanco sobre negro y negro sobre blanco. Lanzó un reto a las meretrices romanas en el sentido de que quería como un concurso, una competición, a ver si podía tener sexo con más hombres que la prostituta más famosa de aquellos tiempos en Roma. Según dice Plinio el Viejo, pues se ve que lanzó el reto a una de las prostitutas más famosas de aquel momento de Roma, que era una siciliana que se llamaba Escila. Pues bueno, pues claro, según se dice, o según dice Plinio el Viejo, aquella noche después había sido poseída por 25 hombres, pues... ¿Quién? ¿Quién de las dos? Escila se rindió. O sea, Escila después de 25 hombres se rindió y Mesalina continuó. Claro, según dice, pues superó la cifra al llegar al amanecer y seguir compitiendo. O sea, según se dice, después de haber atendido a 70 hombres no se sentía satisfecha y había sido capaz de llegar hasta los 200. Entonces, claro, a ver, hemos de contar, es lo que decimos, sí, tú imagínate, según decían, Escila se retiró diciendo, esta infeliz tiene las entrañas de acero. Claro, el problema está, digamos que es en Plinio el Viejo. Hemos de contar que en su momento, pues claro, igual que ahora, pues tiene, yo qué sé, te digo en lo que es la política española, pues tienes los que son abiertamente a favor de Pedro Sánchez y tienes los que son en contra de Pedro Sánchez, los que están a favor de Aznar y los que están en contra de Aznar. Pues en este momento, o sea, lo que era la familia digamos que imperial, pues levantaba todo tipo de animadversiones contra él, de tal forma que si a lo mejor sí que la mujer podía ser más o menos, digamos que casquivana hasta cierto punto. Pero una cosa, Mesalina conjuró una conspiración, pero que podía afectar a la gestión del imperio, porque parece ser, y cuenta la historia, que se casó en secreto con Cayo Silio y se convirtió en bígama. O sea, estaba casada con Claudio y Cayo. Y parece ser que conspiró para asesinar a Claudio, su marido. Armó tejió un complot.
Sí, 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 sí. De hecho, a ver, todo lo que estamos diciendo es completamente congruente. O sea, de hecho, las familias imperiales, igual que desde ahora, bueno, durante toda la historia, pues digamos el hecho de que seas familia no implica de nada. O sea, al contrario, según las ambiciones y tal, pues pues puede ser, pues como lo que estamos diciendo, pues es prácticamente una piraña metida dentro de un bidet, ¿no? Claudio se enteró del complot, ¿no? Para asesinarlo. Sí, y después cogió y digamos que la mató, digamos. Bueno, Bueno, dice la historia que hizo retirar todas sus esfinges, todos sus relatos, ordenó a los pretorianos que la matasen si se volvía a casar. sí, 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 no. Estamos hablando de la guardia pretoriana del emperador romano. Ello no le evitó que fuera decapitada, o sea, por el centurión que esperaba verla morir. O sea, de todas formas, en ese sentido no hay vía. Pero nos estamos refiriendo claro, estamos hablando digamos que de las epopeyas sexuales, ¿no? De esta mujer. Claro, digamos que como en todo en la historia, tú imagínate que estuvieras, que te llegara, digamos que de aquí a unos miles de años, pues te llega, digamos que, ¿cómo te diría? Un diario, el ABC, por ejemplo, el ABC o La Razón, que te está hablando sobre Venezuela. Estamos hablando por alguna cosa que podamos relacionarlo con la actualidad. Pues claro, tú lo que no esperarás, o sea, si tú te guías respecto a lo que te está contando aquella prensa o aquel documento, pues te puede llegar pues cualquier cosa. La realidad es totalmente diferente, con sus detalles y tal. Pero entonces lo estás viendo, digamos que estás teniendo una visión parcial de una situación que lo que les interesa es difamar o digamos que está intentando progresar una serie de pensamientos que no son los que le interesa, o sea, está intentando difamar. Entonces, claro, pues esta es una de las situaciones. La historia desconocida, Ireneu. Supongo que deben haber otros personajes. Nos queda un minuto de programa. ¿Algún personaje de la historia que también, pues bueno, por sus actos sexuales, forma parte de esta mente colectivo que ha trascendido al cabo de los siglos? ¿Hay algún otro personaje? Sí, no, claro. Mira, por ejemplo, Casanova o otra romana, Julia la Mayor, que para el caso lo estamos situando más o menos como Mesalina. Sí, o sea, sobre todo ya como Casanova, que Casanova ya daría como para hacer un programa para él solo, porque esto es la vida, vamos. Esto es, digamos que también es de traca y pañuelo, ¿no? Y banda. Traca y mucador, ¿no? Que decimos en catalán, traca y pañuelo. Nada más ha salido, perdona. Digamos que sería de esto de tremendo, sí. Pero este hombre, ¿qué hacía? Tenía, porque parece ser que saltaba de flor en flor, pero con una rapidez impresionante, ¿no? Sí, sí, no, claro, es que se ve que encima era guapetón y tal, y bueno, se ve que la vida es digamos que no sé, yo me quedaría corto, o sea, necesitaríamos todo un programa para dedicarlo exclusivamente a Casanova, porque incluso se llegó a triscar a su hija y a tener una hija con él. O sea, ya dices, ya esto ya es el colmo. Pero bueno, se ve que como mínimo se le conoce como unos 132 conquistas amorosas. Porque se conoce toda su historia, pero claro, es que hemos de contar que lo conoces por boca de él. Entonces, por un libro que hizo, que era la Histoire de ma vie, la historia de mi vida, y entonces digamos que él mismo explica todas sus epopeyas y sus historias, y claro, lo que no se sabe es hasta qué cierto punto, pues es aquello de decir, sí, cuento 15, me como una, ¿no? O sea, aquello dices, fueron todas verdades. Buena parte se sabe que sí, porque ha quedado documentado por otros testimonios, pero claro, todo no se sabe, con lo cual, pues mira, se le da el beneficio de la duda y bueno, pues si se triscó a 132 personas, a 132 mujeres, pues mira, mejor para él. ¿O no? Vete tú a saber, Ireneu, la historia nos depara aún muchas sorpresas por descubrir. Sí, sí, no, desde luego, o sea, es la historia. Yo lo que sigo diciendo, ¿cuál es digamos que
el género de ficción que más te gusta, digo, la realidad. ¿Qué película a nivel histórico te ha impactado más? Ya saltando y olvidando la temática tratada hoy aquí. ¿Hay alguna que dices, mira, es que todo aquello es prácticamente, pues, se ha descubierto, ha sucedido con el tiempo? A ver, yo también te he de decir que no soy muy de películas. O sea, yo prefiero estar con un libro, estar con esto más que explicarme. Más que nada porque muchas veces lo que son las películas es complicado discernir lo que es la realidad de la ficción. Entonces a mí lo que me gusta pues es coger los manuales digamos que aburridos de historia, aquellos 4 tomos de 1400 hojas cada uno, que aquello no hay Dios que se lo coma, entonces me los como. Ireneu, el hombre que se pasa, pues bueno, la mayoría de horas de su tiempo libre y no tiempo libre en los archivos de historia de todas partes. Ireneu, como siempre, amigo, estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias por aportarnos un poco más de sabiduría. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, mira, es todo un placer, de verdad. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.